En diciembre se aprobó el aporte a las grandes fortunas, que fue un proyecto presentado por el Frente de Todos a principios de 2020. Este gravamen afecta a menos de 13.000 personas, que es un 0,03% de la población total. Son quienes tienen declarada una fortuna mayor a 200 millones de pesos fiscales. Respecto a esto, la semana pasada, la jueza federal Cecilia Gilardi Madariaga de Negre suspendió por 3 meses el cobro al empresario Alejandro Escanapieco de la empresa Globant por un amparo que había presentado, y ayer se sumó otro amparo presentado por María Candelaria Caputo, que es hija de Nicolás Niki Caputo, empresario, socio y mejor amigo del expresidente Macri. Para hablar un poco sobre el tema, estamos en comunicación con el economista y diputado nacional por el Frente de Todos, Itaí Hackman. Hola Itaí, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo estás? Bueno, en principio, gracias por esta comunicación, y en principio preguntarte si pensás que es posible que el Poder Judicial frene de manera parcial o de manera total la aplicación de este aporte. Bueno, creo que estos casos que vos mencionabas ya son una muestra. Por supuesto no nos sorprende porque ha pasado con otras leyes que lamentablemente sectores del Poder Judicial de alguna manera se erigen como justamente por encima de la voluntad popular en última instancia, porque si hay una característica que tiene el Congreso de la Nación es que sus representantes son electos por el voto popular, con lo cual una ley sancionada por el Congreso difícilmente puede haber algo más legítimo que una ley sancionada por el Congreso. Ha pasado con otras leyes y este caso no va a ser la excepción seguramente. De todas maneras, a mí me parece importante, digamos, estar atentos para observar si se trata de casos puntuales o si se trata de una situación generalizada. Por eso los casos que vos mencionaste nosotros los estamos siguiendo con mucha atención para evaluar si efectivamente se trata de una situación generalizada. Sabemos que hay algunos sectores que están haciendo ya personas alcanzadas por este aporte extraordinario que lo están haciendo, otros que hicieron presentaciones judiciales. Por supuesto que la AFIP en cada una de estas cautelares o causas judiciales que se inician va a actuar para tratar de revertirlas, pero bueno, también es importante que desde la militancia, las organizaciones políticas y sociales estemos muy atentos, porque si esto se pretende generalizar y imponer trabas judiciales para que se ejecute el aporte extraordinario, obviamente estamos frente a un conflicto muy importante. Claro, recordemos que los sectores del establishment se suelen quejar del déficit fiscal que tiene la Argentina, y frente a esto hacen todo lo posible por no pagar un gravamen que aparte es por única vez, cabe aclarar. Y en este sentido te quería pedir que nos recuerdes cuánto se espera, cuánto se estima que se puede recaudar con este aporte y para qué se podría usar, de qué serviría esa recaudación. Bien, este razonamiento que hacías es importante porque efectivamente suele denunciarse la cuestión fiscal, el déficit fiscal como el mal, la causa de todos los males. Sin embargo, en este caso se demuestra que acá en general los sectores del poder económico no les molesta el déficit fiscal, sino en todo caso cómo se financia, ¿no? Cuando les toca financiar a los que más tienen, aparece el grito en el cielo. Es importante recordar que estamos hablando de un aporte extraordinario que alcanza aproximadamente 12.000, 13.000 personas, es decir, estamos hablando de una ínfima minoría de la sociedad argentina. Estos son ni siquiera son los sectores que uno podría llamar de clase media alta, o ni siquiera son todos los ricos de la Argentina, son los más ricos de los ricos. Es un aporte extraordinario por el cual se calcula, la AFIP calculó que puede recaudar alrededor de 300.000 millones de pesos, y que van a ser destinados, tal como establece la ley que fijó este aporte, a urbanización de barrios populares, a becas Progresar, a financiamiento del sistema de salud, equipamiento del sistema de salud,
asistencia a pequeñas y medianas empresas, a pymes, y a la promoción de producción y envasado de gas. Estos destinos están fijados en la ley, es decir, no es un fondo que queda discrecionalmente a disposición del Gobierno Nacional, del Poder Ejecutivo, y es muy importante que se efectivice lo antes posible el aporte, porque obviamente todavía estamos atravesando un contexto de crisis, todavía estamos atravesando un contexto de pandemia, y necesitamos que esos recursos lleguen a los sectores que justamente van a ser beneficiados. Y también en otros países se viene debatiendo proyectos similares, pero con la diferencia de que no se piensa como un aporte por única vez, sino por más tiempo, como es el caso de Bolivia, por ejemplo, en donde se sancionó un impuesto a las grandes fortunas de manera permanente. ¿Pensás que es posible debatir algo similar en la Argentina, o al menos un nuevo aporte para este año, teniendo en cuenta que llegó la segunda ola de casos de COVID-19 en la Argentina y más allá de si hay medidas de confinamiento o no, la crisis va a volver a golpear a diversos sectores de nuestro país? Sí, a ver, en la Argentina hay una discusión pendiente, que es una discusión muy importante sobre el sistema tributario, sobre el sistema impositivo de nuestro país. Nosotros tenemos un sistema impositivo que tiende a ser bastante regresivo, es decir, es un sistema impositivo que carga más sobre el consumo y la producción que sobre los ingresos, los patrimonios y las ganancias. Es un sistema que carga más en impuestos que pagan, digamos, la gran mayoría de la población, los sectores populares, la clase media, etcétera, y no tanto los sectores de mayores recursos. Así que es una discusión que está pendiente en Argentina hace mucho tiempo. Yo creo que es un contexto muy propicio para hacerlo. Por supuesto, no es fácil, digamos, pero sí, efectivamente, hubo algunos avances, modestos, pero hubo avances al fin, porque en diciembre del 2019, cuando asumió el gobierno del Frente de Todos, la primera ley que votamos en el Congreso, que se llamó la Ley de Solidaridad Social y Reinserción Productiva, por ejemplo, restableció las alícuotas sobre el impuesto sobre bienes personales, que es el impuesto que en Argentina se paga sobre el patrimonio, que durante el gobierno de Macri se había prácticamente eliminado, había un programa para reducirlo a cero. O sea que hubo algunos avances parciales, algunas reversiones. Ahora, en las próximas semanas, seguramente vamos a discutir un proyecto sobre impuesto a las ganancias de las empresas, donde se va a hacer una segmentación entre grandes y pequeñas empresas. Bueno, son pequeños avances hacia una reforma tributaria integral, que es el objetivo, ¿no?